ha dicho otra persona. Pues corriendo vengaste para acá. Yo la tenía fichada. ¿Qué coño hace con el micro que me la copiado? Buenos días a todos. Iniciamos el segundo panel de la jornada y lo vamos a hacer con dos temas de gran calado para el sector, con los desafíos tecnológicos que tiene el seguro y toda la actividad económica de todos los países. Es una cosa muy universal. Y con otros riesgos emergentes que tiene el sector. Hablaremos también, o hablarán los ponentes, mejor dicho, de temas regulatorios, de la legislación que se está preparando y que el sector tiene que adaptar, en algunos casos de forma más inminente, en otros supongo que más a largo plazo. Empezamos ya, presento a los ponentes, justo en la otra esquina donde estoy yo. José Miguel Rodríguez Pardo, que es profesor y coordinador académico máster de Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad Carlos III y presidente de la Escuela Práctica Financiera y Actuarial del Instituto de Actuarios Españoles. A su izquierda, Laura Duque, que es directora de Cumplimiento Normativo y Control Interno de la Mutualidad de la Abogacía. Y a mi derecha, Francisco Carrasco, que es su director general de la Dirección General de seguros. Entonces, hay 10 minutos para cada uno de ellos para que haga su exposición. Empieza José Miguel Rodríguez Pardo, que va a abordar el tema del desafío tecnológico y de qué es lo que debe de hacer el sector asegurador ante el panorama que se nos avecina. Bueno. Muchas gracias. Bueno, agradecer a la Mutualidad de la Abogacía la invitación tan amable que me ha propuesto y también al diario Expansión. Yo lo que vengo a hablar, voy a empezar con una frase, con una palabra que decía el poeta José del Hierro, que dijo una vez en un curso en la Universidad Méndez Pelayo, dice: vengo para que salgáis dudando. Pues eso es el objetivo, que después de los 10 minutos que tengo de exposición, pues se os resquebrajen todos los esquemas mentales sobre el sector asegurador, ¿no? Es lo que espero, ¿eh? Y voy a empezar con una cita de la conferencia inaugural que se dio en Estados Unidos del Global Insurance Symposium en Iowa en abril de este año, y dijo el ponente principal, dijo en su discurso de apertura: la tecnología hará que el seguro sea una industria obsoleta, primera cuestión. Segundo, el nivel de un riesgo se identificará con tal precisión que la ley de los grandes números ya no tenga sentido utilizarlos. Tercero, podemos llegar a crear un grupo de riesgo con un único riesgo. Y cuarta, y la más importante para mí, es: el seguro puede dejar de ser aquello a lo que usted llama cuando suceden cosas malas para convertirse en aquello que evita las cosas malas que puedan ocurrir. Para mí, y ahora veremos todo el razonamiento de los próximos 10 minutos, este es el auténtico elemento de disrupción del sector asegurador. Porque tenemos, al empezar, también que distinguir disrupción de innovación. Disrupción se define como un cambio muy profundo en el modelo de negocio. Innovación es un cambio, pero no muy profundo. Normalmente, casi en todos los sectores, la disrupción nunca, jamás viene del propio sector en el que estamos, o de los competidores en el que estamos analizando. Quiere decir que la disrupción del sector asegurador no va a proceder nunca del propio sector asegurador, procederá de otras industrias, como ha pasado
gracias, por ejemplo, a la tecnología del Smart TV, pues lo que ha hecho es un modelo disruptivo en el sector del transporte, con todo el tema de los Uber, etcétera, ¿no? Y este es el driver que nos tiene que llevar a la reflexión de que el sector asegurador en sí mismo no es disruptivo, tendrá innovación profunda, pero no disruptivo. Decía Jeff Bezos, el CEO de Amazon, fijaros qué frase, decía, al definir irrupción, dice, su margen de grasa es mi oportunidad. Quiere decir que, y como en el sector asegurador tenemos muchos intervinientes que cada uno captura una parte de valor y en las fricciones entre cada uno de los intervinientes generan ineficiencia, es un sector muy propicio para que haya elementos externos como son las insurtechs que lo que provoquen sea cierta disrupción. Y en este nuevo ecosistema del riesgo podemos definir elementos disruptivos, pues pueden ser la economía colaborativa, el Internet de las cosas, los seguros UBIs, que son los seguros asociados al uso, la conducción autónoma, Big Data, la inteligencia artificial, la analítica avanzada, blockchain y los chatbots. Como no tendremos tiempo, evidentemente, para tratar todos ellos, pues lo que vamos a hacer es, de una manera muy sucinta, analizar cada uno de los elementos más disruptivos. Una primera aproximación que nos puede empezar ya a dar cierta dimensión del cambio que se nos avecina es el siguiente. Según un estudio de KPMG, en el año 2040, gracias a las tecnologías del automóvil, el coche autónomo y o los seguros asociados al uso, se reducirá un 80% la frecuencia de su uso y las primas bajarán más de un 40%. En los seguros de hogar, un estudio en este caso de McKinsey dice que en el año 2025 la frecuencia de los seguros de hogar bajará un 45%. Si nos vamos a los seguros de longevidad, el director de ingeniería de Google dijo que en el año 2029, antes del 2029, la esperanza de vida aumentará de una manera discreta por las tecnologías médicas en un año. Esto, que el actuario no es capaz de medirlo porque no podemos proyectar tendencias, cada año de esperanza de vida supone un déficit de la provisión matemática de un 4%, más o menos, ¿no? Y aquí lo más importante es que el asegurador se va a convertir no tanto en una entidad que transforma riesgos, sino una entidad que lo que hace es aporta servicios de prevención. Y este es el gran elemento disruptivo que nos avecina en las próximas décadas, por el cual el asegurado será el principal mitigante del riesgo, y hasta ahora no lo era, y lo que va a hacer el asegurador es acompañarle al asegurado en su proceso de mitigación. Fijaros que tenemos también que tener lo que nos va a pasar, que las tomas de decisiones robotizadas en tiempo real, de datos remitidos en forma continua, de productos totalmente automatizados, nos tiene que hacer repensar el modelo de negocio. Y entonces, una pregunta que podemos cuestionarnos es si estamos ante la última generación de seguros, tal y como la conocemos desde los últimos 250 años, cuando la compañía, la Equitable Life Insurance, allá por 60, utilizó por primera vez una técnica estadística para medir un riesgo. Mi opinión es que estamos en la última generación de los seguros, tal y como los conocemos hoy, de seguros masa estamos hablando, ¿eh? Y luego otra pregunta que también nos podemos hacer es si tenemos un riesgo o no de uberización, si se puede permitir la palabra, del sector asegurador. Bueno, digo uberización, yo sé que la palabra no existe, pero como también me han dicho aquí, te voy a microfonear, pues puedo decir lo que quiera, ¿no? Bueno. Entonces, todo esto, ¿qué nos lleva? A que las insurtechs, las famosas insurtechs, se están convirtiendo en aceleradores para la industria del seguro que generan valor de manera eficiente y no necesariamente tienen que estar dentro de la industria aseguradora. Pueden ser colaboradores de la industria aseguradora. Y las insurtechs lo que hacen es uso intensivo de datos tecnológicos con pocos costes operativos y modelos de analítica avanzada sobre la base del Big Data. Son las tres características que tiene insurtech. Primera cuestión es, ¿las insurtechs son necesariamente más eficientes y reportan mayores márgenes que las compañías aseguradoras? Es difícil responderlo porque parte de su beneficio está en la simetría regulatoria. En tanto en cuanto no tienen que cumplir los modelos regulatorios propios del sector asegurador, pues tiene una ventaja en los retornos de capital que no tendría una compañía aseguradora. Pero también es verdad que como tienen menos costes operativos, pueden tener una cierta mayor eficiencia que una aseguradora tradicional.
Bueno, el ecosistema de riesgo de Insurtech hay muchos, no lo vamos a repasar, pero dejadme que os cuente un metaestudio que ha habido hace poco sobre 1.118 Insurtech en el mundo, de 103 países, y lo que han concluido es que prácticamente el 50% están enfocadas al software y a la tecnología, un 18% están enfocadas al Big Data y al Analytics, y luego, bueno, en menor medida a la salud, al auto o a los servicios financieros. Y si nos focalizamos en qué parte del proceso asegurador están atacando a las Insurtech, fundamentalmente la mayoría están en la cadena de distribución, en el proceso de distribución del contrato, luego en el pricing y luego en los siniestros. ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades de Insurtech? Pues tenemos dos, lo que se conoce ya como la Estrategia 2020, por la cual aquellas entidades que apuesten por tecnologías asociadas a la Insurtech verán crecimientos del 20% de sus negocios, y las que no lo hagan verán disminuciones del 20%. Pero es más relevante, me gusta más un estudio que han hecho una compañía de seguros alemana de Novida, que dice: yo voy a aplicar todas las tecnologías de Insurtech, todas, desde el blockchain, analítica, todas. Entonces lo que dice es: yo estimo que mi negocio se va a incrementar un 28%, los siniestros van a bajar un 19% y los costes de administración asociados a la gestión del siniestro un 72%, con lo cual estamos en un panorama efectivamente completamente disruptivo en ese sentido. Podemos hablar de economía colaborativa, pero consumiría los 10 minutos. Aquí solo quiero dos ideas. Una, la economía colaborativa en parte puede estar surgiendo porque estamos dejando de asegurar a determinados perfiles de riesgo por razón de la desmutualización del riesgo. Esto es un tema, yo tengo una opinión contraria a lo que han hecho algunas instituciones, que dicen que no necesariamente la desmutualización del riesgo lo que derivará es que determinadas capas de personas no puedan asumir el precio y se verán que no puedan tener la función social de seguro para esas personas, pues ya no va a ser posible porque no pueden asumir el precio, y yo creo que eso sí va a ocurrir, absolutamente va a ocurrir. Fijaros en lo que ha pasado en los Estados Unidos con los últimos huracanes, que el 50% de la población asegurada del país más asegurado del mundo no tenía seguro contra los huracanes porque no se lo pueden permitir. Entonces aquí tenemos que hacer una reflexión si realmente el seguro puede tener el riesgo de ser un producto aspiracional y que solo determinadas capas privilegiadas de la sociedad pueden tener acceso a ello. Bueno, la economía colaborativa, tenemos el caso que conocéis todos de Lemonade, de Guevara, de French Insurance, y aquí parte de su beneficio es efectivamente la simetría regulatoria, pero también es verdad que hay parte de su beneficio o su modelo es en el modelo propio de disrupción. Os pongo un ejemplo que alguno igual no lo conocéis. Lemonade, que es una compañía americana que está centralizada en Nueva York, el otro día el consejero delegado en una noticia en prensa dijo: hemos sido capaces de pagar un siniestro en 3 segundos, desde que el cliente solicitó el dato. Tienen 7 algoritmos de inteligencia artificial para decidir el siniestro y han pagado en 3 segundos. Tardaron más en hacer la orden de transferencia, que tardaron 38 segundos, que los 3 segundos. Y ellos lo ponían como un ejemplo de disrupción. Para mí eso no es disrupción, eso es eficiencia tecnológica. Disrupción es otra cosa. Y como también desde el diario Expansión me pidieron que habláramos algo de Big Data y de Analytics, que lógicamente es uno de los elementos centrales del proceso disruptivo, permitidme que os diga cómo está el proceso de la medida del riesgo, o hacia dónde vamos en la medida del riesgo. Si a final del año 2000 prácticamente todo el mundo, todo el sector asegurador mundial, utilizaba lo que se llama la analítica descriptiva, veía lo que había pasado y lo medía sobre lo que ha pasado. Estas 2 décadas lo que ha hecho el sector asegurador mundial, y España está en la misma línea, yo os puedo asegurar que tenemos el mismo nivel tecnológico actuarial que pueden tener los países más avanzados, lo que se llama la analítica predictiva. Lo que hace es, yo mido el riesgo pasado e infiero el futuro e intento proyectar el futuro, con bien modelos más o menos complejos o bien modelos de inteligencia artificial. Pero esto no es disruptivo, porque lo que estamos haciendo es lo que hacemos desde hace 260 años, que es compro incertidumbre y devuelvo certeza al asegurado. Y esto es el core business del sector asegurador. Pero ahora nos encaminamos hacia un modelo más disruptivo, que es la analítica prescriptiva, que es yo juzgo lo que debe hacer el asegurado y cómo debe comportarse y hago que eso ocurra. Esa es la verdadera disrupción del sector asegurador en los próximos años. Y en ese tránsito pues nos encontraremos con los productos que se llaman basados en el uso, que tenemos el Pay As You Drive, que es el pago según conduce. Aquí
El sector asegurador español tiene un cierto retraso con las economías más maduras, como puede ser el mercado italiano, que ya tiene un 20% de cuota de mercado con el seguro Pay As You Drive. Se calcula que en el año 2020 habrá 100 millones de autos con el dispositivo conectado y en el año 2030 habrá un 50% del mercado que tendrá el producto Pay As You Drive. Aquí nos encontramos con un tema muy interesante de conflicto, de evolución tecnológica. Mientras evoluciona el Pay As You Drive, lo vamos a encontrar ya con el coche autónomo. Audi ha anunciado que este año 2008 un Audi A8 va a tener ya el nivel 3 de conducción autónoma. Volkswagen ha dicho que entre el 20 y el 25 tendrá ya en el mercado el nivel 4 y antes de 2030 tengamos el coche totalmente autónomo sin volante. Ya lo han anunciado en el año 2050. Aquí va a haber una colisión de maduración de mercado. En ese sentido, España tiene un cierto retraso ahí que puede hacer que nos encontremos antes de que se aseguren, si es que se asegura, coches autónomos antes de que se desarrolle el mercado de Pay As You Drive. Hay un estudio muy reciente en Estados Unidos que dice, han hecho una evolución de las primas totales del sector asegurador de autos en Estados Unidos. El pico de primas mayor se va a alcanzar en 2024 y a partir de ahí va a empezar a bajar de una manera dramática hasta que en el 2050 las primas de autos serán muy inferiores a lo que son en el 2024, pero además teniendo en cuenta que esas primas, en 2050 el 20% de la prima será cobertura de ciberriesgos. Fijaros al desafío tecnológico que nos estamos enfrentando. Pero lo realmente disruptivo es lo que ya algunas compañías relacionadas con el Pay As You Drive están haciendo, que son, desde abril de este año, la compañía líder mundial de medidas analíticas está incorporando lo que llaman el registro de la conducción distraída, que mensualmente te están diciendo una vez al mes cómo estás conduciendo de mal, porque tomas las curvas de esta manera, porque aceleras demasiado o porque estás excediendo la velocidad, con lo cual te está haciendo de mitigador del riesgo. Bueno, luego tenemos otros productos, tenemos el Pay As You Dwell, que es paga según habitas. Hay un estudio de Merrill Lynch, de Bank of America Merrill Lynch, que dice que ahora mismo en Estados Unidos hay 8,6 aparatos conectados por vivienda y en el año 2022 dice que habrá 500 aparatos conectados por vivienda. Esto es lo que nos va a permitir que haya unos data hubs de datos continuos permanentemente monitorizando todas las tuberías, todos los electrodomésticos de la casa y a la menor atisbo de que haya una fuga o una pérdida de agua ya está conectado mi app o la compañía aseguradora. Esto también es absolutamente disruptivo. Luego tenemos los productos Pay As You Live, que esto también va a ser una disrupción absoluta. Mediante conexiones de wearables o apps yo puedo estar permanentemente monitorizado porque quiero sí voluntariamente y la compañía me va a recompensar en términos de respuesta gamificadas o en términos de menor prima. Aquí tenemos que esperar quizá a las autoridades comunitarias que en el año 2020 ya están a punto, ya tienen muy avanzada los borradores de directivas de mHealth e eHealth y lo que tienen que fijar es la confidencialidad de los datos, la seguridad de los datos y, sobre todo, si los datos analíticos de los wearables y de las apps pertenecen o no a la historia clínica. En el momento que eso se consideren datos clínicos, esto del mundo del seguro, de salud y de vida va a ser completamente distinto. Y por curiosidad, también os traigo un ejemplo de lo que llaman el Pay As You Fly, que es un producto no que voléis vosotros, sino según vuela el dron, que es un producto que van a sacar una de las primeras aseguradoras mundiales, lo va a comercializar en diciembre y es para drones de uso no militar. Entonces también según manejo el dron prácticamente tengo la prima exacta de cada momento según la cartografía prevista de vuelo para el dron. Y aquí nos tenemos que detener en el tema casi más condicionante para la implantación de este tipo de tecnologías, que son las cajas negras. Todos estos dispositivos de disrupción analítica terminarán en modelos de inteligencia artificial que se convierten en cajas negras que no se pueden ni auditar, no son trazables y no son absolutamente nada transparentes. Hay un enigma que se ha formulado ahora que se llama el enigma de la determinabilidad, expuesto por Akin Kam en julio de este año, y dice: a medida que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más sofisticada y precisa en los precios del seguro, los humanos serán menos capaces de explicar y entenderlo. Y esto es verdad. Cuando utilizo un algoritmo de inteligencia artificial de naturaleza estocástica, no somos capaces de identificar qué variables intervienen en el algoritmo ni qué pesos tienen las variables. Esto hace que el producto no sea transparente y en un mercado que es muy regulado, el consumidor tiene derecho
a conocer la transparencia. Aquí, yo hace 4 meses, cuando daba estas conferencias, decía que había un choque prácticamente irresoluble, pues ya empieza a haber ciertas soluciones propuestas, bien desde organismos gubernamentales o bien desde el mundo académico. Uno de ellos es, parece ser que los autos de nivel 3 en adelante, 4 y 5, le van a obligar a tener una caja negra como la caja negra de los aviones, por la cual, en el momento que haya un siniestro, para dirimir la responsabilidad, se llamará esa caja negra y entonces se podrá saber qué hizo el algoritmo y qué decisión tomó en ese momento, y de cara a un siniestro, pues las partes podrán decidir quién es el responsable del siniestro. Un segundo también que se está proponiendo ahora, que me parece muy relevante, sería abrir el algoritmo a ponerlo a disposición del regulador. Y esto para mí es absolutamente relevante. El regulador que tenga la capacidad de revisar lo que el algoritmo contiene, tanto en sus variables como en las decisiones de los pesos. Esto es para mí es de las cosas más importantes para darle transparencia al mercado. Como decía un economista sudamericano hace poco, la mano visible del mercado, que es el regulador, es el que tiene que intervenir para garantizar la transparencia del sistema. Y otro también elemento que se ha propuesto, es un tema más académico que de las autoridades regulatorias, sería que en la elección de las variables que pueden potencialmente intervenir en el algoritmo estén también no solo los técnicos, que sean los matemáticos, estadísticos, ingenieros, sino también que estén o bien juristas o bien expertos en ética, que garanticen que ninguna de las variables incurre en procesos que pueden ser eventualmente discriminantes. Y ya por concluir, yo creo que nos encaminamos a un oxímoron que se llama, esto no es mío, esta definición, las dos. El asegurador se va a convertir en aseguramiento de pólizas risk-free. Quiere decir que en un proceso de que el asegurador le va a decir al asegurado cómo tiene que conducir, cómo tiene que vivir o cómo tiene que habitar su casa, lo que está haciendo es ayudándole a mitigar el riesgo. Está haciendo como de coach. Pues en ese proceso de mitigación del riesgo, la parte no mitigada es la parte que asegura y le vuelve a mitigar y vuelve a asegurar. En ese proceso podemos llegar en el límite asintótico de no tener una contingencia que cubrir. Y ese es el modelo de disrupción bajo mi punto de vista. Y termino con dos innovaciones tecnológicas que tardarán un poco más, pero que también empiezan ya a sonar en el mercado. Una son los chatbots, que son conversaciones con un programa de computadora que yo simulo que puedo hablar con ellos como si estuviera hablando con un humano. Hay 2 ejemplos muy interesantes. Uno que es bancario, es un banco inglés que ya ha inaugurado el chatbot el 1 de enero de este año, ya ha hecho 65.000 conversaciones y ha concedido 50 millones de libras en préstamos sin intervención de mano humana, solo hablando con la máquina. Y en seguros, una iniciativa también británica de un corredor que ha hecho un chatbot para un seguro de pymes y ha desarrollado es capaz de hablar o responder 252 preguntas relacionadas con lo más habitual. Y lo último sería el blockchain y los contratos inteligentes. Esto también sería objeto de una conferencia en sí misma. Esto llegará más tarde, quizá un poco más, ya empieza a haber ruido también tecnológicamente. Es muy complejo entender lo que es el blockchain, es un sistema abierto, encriptado, que no es fácil de entender, y algunos gurús dicen que el blockchain puede llegar a ser tan revolucionario como ha sido Internet o el ordenador personal. Y por mi parte nada más que tenemos. La reflexión final es que las contingencias van a ser diferentes, el interés asegurable ha saltado por los aires, la póliza, el contrato de seguro tal y como le conocemos ahora, hay que repensarlo. Os pongo un último ejemplo para que veáis un poco la dimensión de de la profundidad del cambio. Una compañía australiana en un seguro de enfermedad grave, le cubre la enfermedad grave y la contingencia se la condiciona a que cumpla el estilo de vida que le dice la aseguradora. Esto es en el marco regulatorio e incluso conceptual que tenemos nosotros, no somos capaces hoy por hoy de entender el alcance. Y por mi parte, pues nada más, y agradeceros otra vez a la mutualidad, la amabilidad por la invitación y luego queda a vuestra disposición. Gracias. Muy bien, José Miguel, un poco inquietante el panorama que nos has presentado, sobre todo para las aseguradoras de automóviles, que no sé yo. Bueno, pasamos a la siguiente ponencia, o sea que cuando quieras, Laura, adelante. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia esta mañana
y por acompañarnos a la Mutualidad de la Abogacía en este encuentro económico asegurador. Voy a tratar de hablar detrás de personas tan eminentes. La verdad es que a mí me impone muchísimo. Voy a tratar de transmitirles en unos poquitos minutos, sin la arrogancia de querer emular al señor Lázaro Carreter. Voy a tratar de poner el dardo en el sitio, no en la palabra, sino en el riesgo de incumplimiento, que es uno de los riesgos a los que se enfrentan las entidades aseguradoras y que probablemente sean pues, uno de los riesgos a los que en el pasado pues, enfrentarse a él no suponía tanto peligro. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, porque ahora hay normas que antes no sucedían, en las que el incumplimiento está penalizado muy gravemente, en el caso de las sanciones económicas, pues multas de importes millonarios, y cuando digo millonarios significa que son de millones de euros, cosa que antes en el sector asegurador, al menos en el español, no estábamos habituados. Y ahora sí que nos vamos a encontrar con normas cuyas sanciones máximas pues sobrepasan el 1.000.000 de euros con creces, en algunos casos lo sobrepasan mucho. Y por otro lado, porque en todas aquellas cuestiones relacionadas con la protección al consumidor, no solamente está el peligro de la multa que puede o no caer, o de la responsabilidad civil en la que se puede o no incurrir y la plataforma de afectados correspondiente si es que surge, sino por el riesgo reputacional que eso tiene. En el caso de entidades aseguradoras, que en todas las entidades aseguradoras el riesgo reputacional es muy importante, pero además especialmente en el caso de entidades aseguradoras que no tienen ánimo de lucro, que como son las mutuas y las mutualidades de previsión social, porque el riesgo reputacional es lo que puede quebrar la confianza de sus clientes, que son mutualistas, es decir, dueños al mismo tiempo y además clientes a la vez. Y por eso pues me voy a centrar en 3 normas que entrarán en vigor en 2018. Esto es, mañana mismo, casi. Y resulta que hay 3 normas muy relevantes que van a entrar en vigor en 2018 y que están relacionadas con esto. Unos minutines para cada una. La primera de ellas la tenemos el 1 de enero y es un reglamento comunitario, el de PRIIPs, que impactará en las entidades aseguradoras de vida que comercialicen seguros de vida con componente de inversión. Esta norma, como algunos de ustedes, la mayoría sabrán, es una norma que pretende mejorar la información de los consumidores, pues estableciendo la obligación de proporcionarles antes de la comercialización un modelo de nota informativa nuevo, estandarizado, que permitirá, que tiene como objetivo facilitar la comparabilidad entre productos y que es bastante sofisticado de fabricar. Y ahí es donde encontramos el primero de los escollos, en que esto hay que hacerlo. Y hacerlo significa que las entidades que estén afectadas por esta norma, porque comercializan productos que estén afectados por esta norma, pues tendrán que hacer cálculos bastante complejos para poder elaborar estas notas informativas, de tal manera que aglutinen en un solo número el riesgo de mercado y el riesgo de crédito del producto. Adicionalmente, contarle al cliente los costes que eso tiene y adicionalmente ponerle al cliente delante unos escenarios de rentabilidad que también son bastante difíciles de calcular. Solamente por eso ya merece que, y teniendo aquí al supervisor, que le pidamos encarecidamente que nos aclare al máximo posible el ámbito de aplicación de esta norma, por favor, porque nos queda muy poco tiempo para ponerla en vigor para ponerla en práctica, porque entrará en vigor dentro de prácticamente 2 meses. Y los impactos son muy grandes, no solo porque sea difícil de hacer, que lo es, sino porque luego es que hay que entregarla. En aquellas entidades que sean de modelo de comercialización directa, pues bueno, yo me lo apaño conmigo mismo, pero en aquellas otras entidades que además cuenten con una cadena de distribución compleja,
pues hay que establecer los mecanismos y tendrán que establecer estas entidades los mecanismos para que este documento se proporcione a los clientes antes de la contratación. Y eso también tiene una complejidad muy grande, porque como luego pasa en este mundo, las cosas no solo hay que hacerlas, sino que hay que probar que las hemos hecho. Y ahí es donde encontramos uno de los principales problemas, que tengo que probar que lo hice. Y si no, incurro en responsabilidad civil. Y incurrir en responsabilidad civil pues son palabras muy gordas, adicionalmente a la multa o no multa que pueda surgir. Solo por esto, ya de verdad, sería genial tener claro el ámbito de aplicación de la norma. Otra más, que tenemos en mayo, 4 meses más tarde, el Reglamento de Protección de Datos. El Reglamento Europeo de Protección de Datos nuevo entrará en vigor el 25 de mayo. Es verdad que es una norma no especial para el sector asegurador, pero que al sector asegurador como sector que aglutina grandes, ingentes cantidades de información de sus clientes y particularmente si tenemos en cuenta todo lo que acaba de comentar José Miguel, pues con mucho mayor motivo somos tratadores intensivos de información de nuestros clientes, es una norma extraordinariamente relevante. Extraordinariamente relevante sobre todo porque modifica el modelo de partida que tenemos ahora mismo sobre el tratamiento de los datos personales de nuestros clientes. A día de hoy sabíamos lo que teníamos que hacer. Tenemos una norma a día de hoy vigente que nos dice por aquí y por allá y nos pinta el campo de juego perfectamente. Sin embargo, la futura norma nos traslada la responsabilidad de ser diligentes y de establecer nosotros los mecanismos de diligencia para ser capaces de afrontar la responsabilidad del tratamiento de los datos de nuestros clientes. Esto, solamente por esto, junto con otras muchas modificaciones, ya es otro gran cambio al que tenemos que hacer frente. ¿Y qué pasa si no lo hago? Pues, ¿qué pasa si no lo hago? Pues que me puedo encontrar con una multa que podría llegar a los 20 millones de euros. Por cierto, no lo he comentado antes. ¿Qué pasa si no lo hago en la norma anterior? Pues que me puedo encontrar con una multa de hasta 3 millones de euros. O del 3% del volumen de negocio, que es un montonazo. Y no me quedo ahí, es que tengo más cosas para el año que viene. El año que viene está lleno de deberes, desde el punto de vista como es como un geyser. Esto de los riesgos emergentes de verdad que mana de verdad el año que viene. Tenemos también la futura norma de distribución de seguros. La futura norma de distribución de seguros realmente no es una sola norma, son varias, como pasaba con Solvencia II, una directiva y varias otras normas de otros rangos que lo complementan. Impacta a todo el sector asegurador. La norma que teníamos ahora de distribución a las entidades de venta directa pues no les impactaba. Sin embargo, la futura norma de distribución afecta a todos los modelos de comercialización y ya solo eso significa un cambio muy importante en muchas entidades en las que no estaban acostumbradas a la aplicación de este tipo de regulación simplemente porque estaban fuera del ámbito de aplicación. ¿Y en dónde están las novedades? Pues están en una nueva manera de comercializar, en una nueva manera de informar a los clientes, en información nueva que hay que darle a los clientes, porque el regulador comunitario invita a que los clientes estén mejor informados antes de contratar, cosa que por otro lado pues yo creo que es así como objetivo general, pues la verdad es que es un principio general que nadie podría negarse a él. Lo complicado es luego ponerlo en práctica. ¿Por qué digo lo complicado? Porque significa, en algunos casos, pues 7 documentos nuevos que antes nos entregaban y que ahora resulta que tengo que contarle al cliente pues los conflictos de interés que tengo, todo por esto por escrito, claro, en soporte duradero y que pueda probar que se lo he entregado. Perdón por por la sonrisa jocosa, es que no me puede salir otra cosa. Que le cuente al cliente
pues los conflictos de interés que tengo, dependiendo del tipo de comercialización, si esto es lo mejor, porque le estoy asesorando, si esto es lo mejor para él y por qué, o si resulta que no le estoy asesorando, solamente le estoy informando y me doy cuenta de que esto no es bueno para él, le tengo que advertir, porque le tengo que contar información sobre el producto, porque si resulta que es un producto de novedad, también surge un nuevo modelito nuevo de nota informativa previa que antes tampoco existía y que ahora vamos a tener que entregar con la comercialización de los seguros de no vida. Es decir, la información previa al consumidor en el proceso de comercialización se convierte en enorme. Y además no solo la información precontractual, sino también la postcontractual. Y vuelvo a lo de antes. ¿Y qué pasa si no lo hago? Pues qué pasa si no lo hago dependiendo de si se trata de un seguro de vida o de no vida y de si es un seguro de estos que tienen componente de inversión o no, pues en el peor de los supuestos podríamos estar hablando de una multa de 5 millones de euros o del 5% del volumen de negocio. Es decir, es suficientemente desincentivador el régimen sancionador como para que todos nosotros nos pongamos a ello. Y además no queda aquí la cosa. En mi opinión, estas tres son las más relevantes. A esto se une que, bueno, pues el sector asegurador y la regulación del sector asegurador pues es extraordinariamente viva y tiene mucho movimiento por muchos otros motivos. Como van a ver ustedes luego con la intervención del subdirector general de la DGS, las modificaciones normativas que vendrán después son muchas e importantes también. Pero voy a terminar mencionando simplemente como punto final de mi intervención una más, que es de extraordinaria novedad, porque se ha publicado ayer en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Es decir, está todavía en proceso de ser sancionada por nuestro rey, que es la Ley de Resolución de Conflictos de Consumo, que tiene una disposición adicional que establece que en un plazo de 8 meses pues, se creará una autoridad para la resolución extrajudicial de conflictos en el sistema financiero, que podrá ser vinculante o no vinculante en sus resoluciones y a la que obligatoriamente pues, se tendrán que adherir las entidades aseguradoras o las bancarias o las supervisadas por la CNMV. Con lo cual, bueno, pues también en el ámbito de la protección al consumidor vía la tramitación de reclamaciones, pues en el corto plazo todavía no sabemos nada de esa ley, porque de hecho la que le da causa, de la que trae causa, está recientísima, se votó, se aprobó en el Congreso el día 19 pasado y se ha publicado en el Boletín Oficial del Congreso ayer. Pero tendremos también novedades por ese lado. Es decir, toda la regulación de protección al consumidor se nos está moviendo en el próximo año, la más importante. El objetivo de esta regulación es tener un consumidor pues, cada vez más informado y por eso mejor protegido. Esa es la ratio legis que persigue el legislador. Un consumidor, cuanto mejor esté informado el consumidor, pues más capaz será de tomar decisiones eficientes. Y esto me hace recuerdo, y con esto termino, la confrontación entre la economía clásica y la economía un poco moderna y el reciente Premio Nobel de Economía. Los clásicos en economía pensaban que los consumidores siempre somos eficientes porque tenemos toda la información y tomamos las decisiones eficientes, optimizando siempre ingresos y no tomando en consideración otros factores. Sin embargo, Richard Thaler, que es el premio de economía de este año, el premio Nobel de Economía de este año, pues incorpora en el comportamiento económico la conducta de las personas y la psicología, y al final termina concluyendo que el consumidor a veces es impulsivo por mucha información que se le ponga a su disposición y que a veces toma decisiones que desde el punto de vista de los clásicos no serían siempre tan racionales. En cualquier caso, nosotros tendremos que proteger a nuestros clientes e informarles al máximo, así que habrá que hacer los deberes.
Muchas gracias por su atención. Buenos días. Muchas gracias, Laura, por tu intervención. Y vamos ya con la tercera y última. Paco Carrasco, Francisco Carrasco, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Mutualidad de la Abogacía y al diario Expansión por organizar esta jornada y acordarse de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para participar en ella. La verdad es que intervenir después de personas como vosotros pues me coloca en una situación bastante difícil. Más difícil aún cuando en vuestras ponencias pues habéis hecho algunas referencias al regulador y supervisor. Yo venía preparado para hablar 10 minutos. Si tengo que contestar a todo lo que se ha planteado, pues seguramente alguien, más de uno de ustedes, se acordaría de parte de mi familia, teniendo en cuenta que hoy es viernes, ¿no? Dicho lo cual, pues por supuesto, José Miguel ha citado que hoy venía dispuesto a resquebrajar sus mentes con una serie de afirmaciones que ha hecho. Yo he tenido la suerte de escucharle en otras ocasiones, son siempre muy oportunas y pertinentes. Mi intención aquí como supervisor, regulador y hombre ordenado es colocar un poquito de pegamento en esas mentes resquebrajadas para que ustedes puedan disfrutar del fin de semana, por lo menos que dure hasta entonces. En relación a las referencias que ha hecho Laura, pues ya hablaba de que ayer una norma estaba ya en buen avanzado trámite y yo estaba en Bruselas, entre tanto. Con lo cual les vengo a decir que algunas de las preguntas, matizaciones, incluso quejas o elevados importes de multas a los que se ha referido Laura, evidentemente no vienen desde el regulador español. En el ámbito financiero, como bien ha hablado ella de regulador europeo, en el ámbito financiero cada vez más la regulación viene de un ámbito internacional. En el ámbito bancario, por ejemplo, directamente se habla del Comité de Basilea, que es fuera de la Unión Europea. En el ámbito asegurador, Solvencia II es una norma comunitaria, pero también la de distribución y otras a las que Laura se ha referido. Evidentemente hay puntos oscuros que necesitan ser aclarados, que en su oportuno momento se hará. Estas normas, como muestra del interés de los órganos europeos que las preparan en que salgan adelante, pues a veces disponen de una serie de incentivos para que se cumplan por la vía de las multas. Ojalá fueran también de otra manera, que a veces también lo son, pero bueno, eso es así, ¿no? Hemos referido, yo creo, algunos de los comentarios que habéis hecho. Paso también a centrar un poquito mi presentación. Mi idea es ofrecerles una pequeña panorámica de lo que está ocurriendo a nivel regulatorio en el ámbito comunitario, fundamentalmente instituciones de Bruselas, Comisión Europea, Parlamento Europeo, en la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones, que saben ustedes que está en Frankfurt. Algunas reflexiones también internas que estamos haciendo nosotros en este terreno y luego un poquito pues retomar el testigo de lo que José Miguel nos ha comentado en materia de innovación financiera y digitalización. Yo no sé cuántos minutos he consumido ya, pero me parece que me quedan muy pocos, entonces voy a ir un poquito rápido. Me gustaría hablarle como echando un vistazo muy a lo lejos en el panorama regulatorio, no en el de innovación, que ya lo ha hecho José Miguel, en el regulatorio, de algunas iniciativas que yo creo que son muy interesantes. La primera de ellas, no voy a desvelar aquí, permítame que se lo diga antes de continuar, ningún tipo de información reservada, evidentemente. Algunas de ellas son iniciativas perfectamente públicas que han sido ya sometidas a una primera consulta por parte de la Comisión y empezaré con el denominado REFIT de la Directiva de Automóviles. Ustedes saben que hay varios pronunciamientos cada vez más del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los cuales hace una interpretación sobre lo que se refiere al ámbito, al scope de las directivas de automóviles. En concreto, el caso más famoso y que abrió estas vías interpretativas es la denominada sentencia FNUC, en la cual pues, un tractor en un campo, en una maniobra puramente agraria hacia atrás, aparcando ya y terminando el día, pues cerca del granero había un señor subido a una escalera y en esa maniobra hacia atrás lo derribó.
Y allí vino ya toda la interpretación del Tribunal de Justicia de si esto era o no un hecho de la circulación, porque en las directivas comunitarias no está perfectamente definido. De acuerdo con parte de los Estados miembros, eso no constituía un hecho de la circulación. De acuerdo con otra parte de los Estados miembros, esto sí debía ser considerado hecho de la circulación. ¿Por qué es diferente? Porque no hay una armonización de estos conceptos. El refit de autos intenta mejorar esta normativa y una parte que se somete al menos a reflexión es precisamente el ámbito de lo que debe considerarse un hecho de la circulación, ¿no? Hay ejemplos de este cariz sobre hecho de circulación, digo, muy curiosos, sobre lo que debe considerarse y lo que no. Somos 28 Estados miembros, la legislación es diferente. En este mismo ámbito del refit de autos, no debemos olvidar que es una normativa muy protectora de las víctimas y la verdad es que desde mi punto de vista, pues con toda la justificación del mundo, los automóviles crean un riesgo en su circulación, deben intentar ponerse los medios para proteger a las víctimas a través del seguro con el pago de la prima correspondiente. Pero hay determinadas situaciones, como por ejemplo el vehículo no asegurado o que se da la fuga, que efectivamente la víctima tiene un derecho indemnizatorio. También cuando un señor va conduciendo y tiene su seguro pagado al día, pero esa aseguradora está en quiebra, en ese caso, si la quiebra es doméstica, también los fondos nacionales, las normativas nacionales prevén que la víctima tenga derecho a una indemnización, por el carácter social también de este seguro. Sin embargo, en determinadas situaciones, cuando hay elementos transnacionales cada vez más frecuentes en la Unión Europea, un señor que está de viaje con su automóvil en Francia y atropella a un danés que estaba cruzando por allí, entonces la víctima es el danés, el seguro está en otro país, ahí ya hay muchísimos más problemas sobre qué fondo debería pagar, y esto pues está sometido nuevamente a un estudio para asegurarnos que las víctimas están convenientemente protegidas, sobre todo en casos como estos en los que el conductor piensa que tiene su seguro al día. Hay otras cuestiones un poquito más indecisas también en esta materia de autos, y es lo que tiene que ver con la portabilidad de los denominados certificados de siniestralidad. La Comisión Europea, en su impulso a la movilidad de las personas dentro de los Estados miembros, considera que en algunas ocasiones el hecho de que un ciudadano se desplace y presente un certificado de no siniestralidad en una compañía aseguradora distinta de su país de origen en el cual vivía el año pasado, pues muchas veces no es tenido en cuenta por las compañías aseguradoras. Esto se somete, como digo, sin anticipar ningún tipo de resultado, a una reflexión si entorpece o no la circulación de personas, este tipo de cuestiones por parte de la Comisión. Y por último, una cuestión que no nos afecta tanto a España, porque tenemos unos importes indemnizatorios muy elevados, se van a someter también posiblemente a una revisión a nivel comunitario. Digo que no nos afecta porque estamos perfectamente por encima de ellos y a buen seguro de lo que venga a salir a resultas de este estudio, ¿no? Es también muy conocida la iniciativa que tiene que ver con los planes de pensiones paneuropeos. Esto se enmarca dentro de la Unión de Mercados de Capitales. La Comisión y el Parlamento Europeo tiene mucho interés en que salga un producto de estas características. En Estados miembros financieramente avanzados como el nuestro, vemos la iniciativa como algo que realmente no es excesivamente necesario, pero nuevamente vuelve al número de Estados miembros, 28, en los cuales en algunos de ellos, por sorprendente que pueda parecer, no existen productos parecidos a estos, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de diseñar, esa es la intención de la Comisión, un producto sencillo, un producto que sea competitivo y que de verdad permita impulsar dentro de esta iniciativa de Unión de Mercados de Capitales, permita impulsar, como digo, la obtención de ahorros de cara a la jubilación. Ya habrán visto que en la consulta pues la Comisión invita a los Estados miembros a que su trato fiscal, y eso no es competencia nuestra, sea similar al del resto de productos de pensiones, aunque no tengan exactamente idénticas características. Es solo una invitación porque tampoco hay una armonización fiscal, como ustedes saben. Otra cuestión sobre la mesa tiene que ver con la reforma de las autoridades europeas de supervisión, EBA, EIOPA y ESMA. Se está estudiando y voy a pasar muy brevemente por ella. Impulsar la armonización nuevamente en los mercados financieros, y parte de esta armonización se logra precisamente a través de la operativa de estas autoridades supervisoras
europeas. Se pretende darles un poquito de impulso y, asimismo, aclarar el papel de la denominada Junta Europea de Riesgos Sistémicos y, finalmente, pues, mejorar las condiciones de gobernanza de estas autoridades. Hablando ya de iniciativas de EIOPA, pero que tienen Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, pero que tienen impacto en todos nosotros, también en los supervisores, pues tenemos lo que tiene que ver con el primer año de aplicación de Solvencia II. Solamente hace poco tiempo se recibieron las DEC con toda la información anual en el supervisor. ¿Vale? Por lo tanto, pues si bien el régimen comenzó el 1 de enero del 16 con el periodo anterior de pruebas y demás, hasta hace muy poco tiempo no podremos realizar determinados cálculos y determinados estudios sobre cómo se está comportando el régimen. Asimismo, tenemos también la famosa revisión de los requisitos de capital, revisión del SCR, que abarca una serie de frentes muy variopintos, por decirlo así, desde calibraciones de cargas de capital en determinados instrumentos financieros, simplificaciones, cargas de capital en riesgos catastróficos, en riesgos de longevidad. Es decir, es un ejercicio realmente intenso. Creo que ustedes, entidades aseguradoras, han sido objeto de algún cuestionario para poder contar con información fidedigna y tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, pues la verdad es que el volumen de trabajo en esta materia no es poco. De hecho, se ha dividido este estudio sobre revisión del SCR en dos grandes paquetes que se han sometido ya a consulta pública por parte de todos los interesados. La revisión ha de estar finalizada por parte de la Comisión en el mes de diciembre del 18. O sea, te has olvidado de muchos deberes, Laura, mucho. No te quiero asustar, pero bueno, esto tiene que estar en el 18 y EIOPA tiene el compromiso de presentar sus conclusiones a final del mes de febrero. Tenemos también dentro de este marco de Solvencia II un análisis de algo importante para España, que es cómo están funcionando las denominadas long-term guarantees. Fundamentalmente, digo, importante para nosotros por el impacto que tiene para el sector en el cálculo de las provisiones técnicas el ajuste por casamiento. Y finalmente, pues decirles que ya debemos acostumbrarnos a la realización periódica de ejercicios de estrés. En el 17 tendremos el estrés de pensiones, en el 18, como cada dos años, el estrés de seguros. No es idéntico, ya se está trabajando, por un lado, en las conclusiones más finas sobre los resultados del ejercicio de estrés de seguros del 16 y a la vez sobre cómo mejorar este estudio de impacto de cara al 2018, por lo tanto no será idéntico, habrá alguna serie de ajustes. Pasando rápidamente a algunas iniciativas nacionales, a la norma de distribución no me voy a referir, Laura ya ha dicho que es muy intensa en la medida que se refiere o que afecta a todos los distribuidores. Esto es así precisamente porque se pretende que los consumidores reciban un mismo nivel de protección con independencia de cuál ha sido el canal que han elegido para contratar su seguro y asimismo pues se pretende también a nivel nacional equilibrar el terreno de juego en el sentido de que se someten a reglas similares a todos los que realizan estas actividades de distribución. Podemos hablar también de otro asunto importante y bastante reciente que tiene que ver con la normativa de pensiones. Saben ustedes que se ha presentado a consulta pública la intención de regular una reducción en comisiones de gestión y de depósito por el impacto directo que tienen en la rentabilidad para los partícipes, de forma que estos productos sean más competitivos y permitan acumular un mayor fondo para la jubilación. Tenemos también en este mismo paquete de regulación de pensiones un aspecto de relieve para hacer el producto también atractivo, que es lo relacionado con la posibilidad de hacerlo líquido transcurridos 10 años desde la aportación inicial de la que se trate y algunos ajustes en materia de inversiones. No me gustaría acabar hablando de la normativa nacional sin hacer una referencia a otra de alto impacto, especialmente para las víctimas. Me he referido antes al refit de automóviles en la Comisión Europea, pero también tenemos el nuevo baremo funcionando desde hace unos cuantos meses.
La norma prevé como una buena práctica de legislación que la misma sea sometida a crítica y revisión por parte de los interesados y en este sentido prevé la creación de una comisión de seguimiento del baremo de automóviles, comisión que lleva ya nombrada y funcionando desde hace bastante tiempo. En ella están representados las víctimas, están representados también entidades y la Administración General del Estado, tanto el Ministerio de Justicia como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ¿no? El objetivo de esta comisión de seguimiento es, en la medida de lo posible, ver cómo funciona e intentar mejorar, si cabe, el baremo y proceder a la actualización de la misma, tal como indica la normativa que lo crea. He de decir a este respecto que esta misma semana la Comisión ha publicado ya sus primeros frutos que tienen que ver precisamente con unas guías sobre materias como la reclamación extrajudicial previa y la oferta motivada. Has hablado también de las nuevas autoridades para la solución de conflictos. En su momento, hace ya algunos meses, publicó para consulta pública la posible creación de una autoridad de protección al inversor en productos financieros. Esto es una iniciativa que sin duda irá para adelante dentro de un paquete mucho más amplio de racionalización de autoridades supervisoras que incluyen, como ustedes saben muy bien también, pues el estudio de la creación de una agencia de seguros y fondos de pensiones, además de otros muchos asuntos. La norma está sometida a consulta pública, no tengo más que decir al respecto, ¿no? Para terminar, empecé refiriéndome a José Miguel, terminaremos con él. Hablaba de una disrupción, hablaba de cajas negras, tú hablaste de ellas hace unos meses, yo hablé esta misma semana de cajas negras también. Totalmente de acuerdo con lo que estás citando. Has hablado del Pay as you fly, yo creo que también lo veremos, o por lo menos mis hijos, seguro que en algún momento, en vez de ir por carreteras, iremos por el aire y habrá seguros de esas características. Es importante todo este ámbito, no cabe ninguna duda, afecta a los clientes en la medida en que se habla de productos que se ceñirán cada vez más a sus necesidades, afecta a las entidades por la capacidad que han de tener para ser capaces de ser competitivos y dar al cliente lo que quieren, pero cuando hablamos de Insurtech, y como bien ha dicho José Miguel, de alguna manera, hablamos también de otros terceros que no son necesariamente entidades aseguradoras, sino que son colaboradores de las mismas, incluyendo a los distribuidores de productos, pero también a otros perfiles de entidades que prestan, como digo, servicios. Hablamos aquí en general del ámbito de la exteriorización, outsourcing. Solvencia II lo contempla, como todos ustedes saben, con un carácter bastante generoso, si bien, como no puede ser de otra manera, establece una serie de límites, ¿no? Límites que, bajo mi humilde perspectiva, son perfectamente racionales, ¿no? No se puede proceder a una exteriorización si esta va en detrimento del cliente, si coloca un incremento indebido, dice la normativa, de riesgo operacional sobre la entidad. No cabe duda de que a mayor exteriorización, mayores terceros interviniendo en la cadena de valor de la entidad, supone un incremento de riesgo operacional que en ningún caso debería de ser excesivo, por decirlo así. Y, por supuesto, obliga a las entidades a designar a una persona con suficiente expertise como para poder hacer un monitoreo, un control de este tercero. No olvidemos que el hecho de que estas tareas, por muy especializadas que sean y ligados al ámbito Insurtech, que vengan haciendo terceros, no exime de la responsabilidad a las entidades aseguradoras sobre ellas. Por supuesto, y quizás eso no se ha comentado mucho, todo este ámbito nuevo con tratamiento de datos que han de ser de calidad, abre también incertidumbres, como son los ciberriesgos, pero desde luego a los cuales también están afectos las entidades aseguradoras, pero también presentan la otra cara de la moneda, y es la posibilidad de brindar a la sociedad, al conjunto de ciudadanos y de empresas las determinadas coberturas, y hablamos aquí de ciberseguros, sobre lo cual no tengo mucho tiempo más para pararme. Únicamente cerrar diciendo que en materia de Insurtech hemos creado en la órbita de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, que como ustedes saben es un foro que reúne a los distintos interesados del sector, una comisión de trabajo para estudiar el impacto en el sector, ¿no? Todos sabemos, bueno, pues que
La regulación va detrás de la realidad, no se puede entrar, sería muy aventurado entrar a regular ámbitos que no se conocen, pero bueno, en la medida de lo posible debemos estar lo más cerca posible de esta realidad, asegurándonos de que toda esta ola Insurtech no supone una menor protección para los clientes, asegurándonos de que la regulación es neutra, las personas o las entidades que realizan una misma actividad reciben un mismo trato, asegurándonos también, dado que el proceso Insurtech, en mi opinión, favorece a los clientes, favorece a las entidades y favorece a la competitividad de una economía, asegurándonos, como digo, que no, la regulación no es un obstáculo a la digitalización en este sentido, ¿no? Que debe acompañar al proceso de digitalización y en todo ello, por supuesto, aplicando el principio de proporcionalidad. Muchas gracias por su atención y siento haberme extendido. Muy bien, muchas gracias. Pues abrimos ahora un turno de preguntas y yo voy a aprovechar para plantear dos dudas que tenía. José Miguel, has planteado un montón de cambios dentro del sector y yo no sé si las compañías están concienciadas o incluso si ya hay algún movimiento. No sé si hay alguna oferta de producto de esos que tú nos has avanzado, de consumo, de coches del futuro. No sé si estamos en ello ya o es una tarea pendiente. No, sí, las entidades saben a lo que se están enfrentando. Y ya hay iniciativas en España de Pay As You Drive, aunque no muy intensas. En el seguro de vida y hogar todavía no. Quizá en hogar porque la tecnología no ha llegado todavía. Y en vida riesgo yo veo que ya empiezan también a haber cierta iniciativa. Y en el mundo del analytics avanzado sí se está viendo ya cierta evolución hacia modelos, los más complejos que hoy podemos tener, que son los modelos de inteligencia artificial. Hasta donde yo sé, muy pocas entidades en muy pocos procesos han analizado, están incorporando modelos de inteligencia artificial, pero vamos, yo creo que de aquí al 2020 ya será una cosa habitual en el mundo asegurador. Pero aquí el problema que tenemos en autos es que el coche autónomo, según las declaraciones del dueño de Tesla, ha dicho que él no necesita seguro, porque confía tanto en sus algoritmos que lo asume con su propio balance, ¿no? Y entonces no sé si es que es de Bilbao, ¿no? O es que lo cree, ¿no? Si es que es así, ¿no? Pero de Bilbao creo que no es, ¿no? Pero esa es la idea. Había un rumor, o sea, había un elemento de discusión que decía que qué van a hacer los grandes fabricantes de autos cuando estén en niveles 4 y 5 de autonomía. Y hay gente que decía, bueno, pues una sola aseguradora hará todos los seguros de esos. Pues Tesla ha dicho que no, que lo va a hacer ella por su cuenta. Y aquí entramos en un tema también muy interesante, que tiene más muchas connotaciones jurídicas, que al seguro de auto le llaman el algoritmo dotado de ética, que quiere decir que ya han resuelto o ya han dicho públicamente que en caso de conflicto de un siniestro primero protegen al de dentro y el que esté fuera pues que ya se apañe, ¿no? De hecho, había una frase del MIT que dijo hace poco, dice, si van 5 asesinos en un coche y van a atropellar a tres actuarios que pasan por enfrente, ¿qué va a hacer el coche, no? Pues el coche lo que hace es proteger a los que están dentro y a los actuarios que les den, ¿no? Entonces, pues eso es un tema que es muy complejo y va a condicionar mucho el mundo, bueno, del seguro, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que trata de evitar el tema de las decisiones robotizadas, que es de quién es la responsabilidad de las decisiones de los algoritmos. Y esto es un poco, yo creo que... Pero vamos, el sector sí está concienciado, lo que pasa que es tal, como decía Laura, está el tsunami de innovaciones tecnológicas que tiene que priorizar cuáles son las más eficientes en el tiempo, que eso no es fácil, ¿eh? Muy bien. En el tema regulatorio, de todas las leyes pendientes de entrar en vigor al año que viene, en el caso de la ley de distribución está previsto que entre en vigor en febrero, pero no sé si cabe pensar en algún aplazamiento, en alguna prórroga. Sí. El plazo para la transposición que prevé la directiva comunitaria vence el 23 de febrero, el 18, pero bueno, la verdad es que aquí no digo nada que no sea público y hay iniciativas
por parte de distintos interesados solicitando una suspensión de esta entrada en vigor y que se produzca un retraso. No hay todavía una respuesta de la Comisión sobre este particular, pero desde luego ya son varias voces suficientemente autorizadas en Bruselas que confluyen en esta idea de proceder a una ampliación de los plazos. ¿Qué sería más o menos? Se está hablando de, repito, con toda la cautela del mundo, sabiendo que es información pública y que no cuenta con por decirlo así, con un respaldo por quien tiene que darlo, pero de lo que hablan los que impulsan esto, piden un año, se pide un año. ¿Un año? Sí, se está pidiendo un año. Un año de prórroga, o sea, sí. Sería en febrero del 2019. Esto es lo que se pide, ya veremos lo que se da, si es que se da algo. Muy bien. Laura, con todas las tareas legislativas que hay encima de la mesa, el sector, las compañías, ¿no están un poco agobiadas en el tema? ¿O cuál es su situación, su percepción? Hay que hacer frente a muchas novedades regulatorias en un plazo de tiempo muy pequeño. Si hubiera ese retraso hipotético del que hablaba Francisco hace un momento y la Comisión Europea pues, quisiera dar a las entidades y al mercado en general un año de oxígeno, pues aún así también seguiría habiendo muchísimo trabajo. Algunas cosas porque son para allá, para el 1 de enero. Y otras porque realmente, incluso aún con prórroga de un año para la norma de distribución en particular, los impactos son tan enormes que tampoco sería cuestión de echarse a dormir porque, bueno, como tengo un año más, puedo estar descansando los próximos 8 meses. Con lo cual hay mucha tarea por delante. Nosotros debemos todos trabajar con el plazo vigente a día de hoy y eso estamos haciendo. Eso es lo prudente, además. Y de momento es ya, dentro de nada. 23 de febrero del 18. Muy bien, pues no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta por aquí. Gracias. Vamos a ver, yo la pregunta va dirigida al señor Rodríguez Pardo. De todas las innovaciones tecnológicas que se aprecian en el horizonte para el sector, ha habido una que ha dicho que es complicado explicarla y apenas lo ha podido hacer, pero yo quisiera, si fuera posible, que nos explicara, al menos a mí, qué es o cómo debe entenderse la tecnología de la blockchain, porque confieso que me lo han intentado explicar 2 veces y no lo he entendido todavía. No sé si es que soy de letras, que es lo que siempre se dice como más argumento más socorrido, o es que realmente, en fin, mi capacidad no da para más. ¿Es posible? A ver, yo te respondo. Yo no soy de letras y tampoco la entiendo, o sea que, ¿no? Porque mi hijo el pequeño, que es ingeniero informático, me dice, tú eso no lo entiendes. Bueno, pues, ¿no? En el fondo es un registro, y no lo entendéis como una falta de respeto, ¿no? Le llaman la contabilidad de Dios, ¿no? Es un registro de datos distribuidos que están en nodos y que no tiene nadie, no está en un ordenador central. Está distribuida la información en nodos y cada uno accede a la transacción que hizo en su día y solo a esa transacción. Entonces, fijaros si es tan novedoso que por primera vez en Gran Bretaña ha entrado este año en la universidad a explicar blockchain. Y la primera experiencia de los Bitcoin, esto empezó en el 2009. O sea que es muy bueno. Explicarlo es extremadamente complejo. En el fondo lo que tenemos que entender es que es una infraestructura informática que lo que nos permite es elaborar productos. El producto es que nos va a permitir hacer lo que llaman los contratos inteligentes, que es lo que a nosotros como aseguradores nos interesa. No tienes que preocuparte tanto en entender la arquitectura informática porque de verdad que yo no lo he conseguido y además no he conseguido nadie que me lo explique decentemente. Pero fundamentalmente es una arquitectura de información distribuida que no reside en ningún sitio, está distribuida en distintos nodos, que es absolutamente segura, está encriptada y no se puede hackear de ninguna manera.
Y esto es lo que permite el desarrollo que ha habido de las Bitcoin o de Ethereum, etcétera, ¿no? Pero a nosotros, al efecto asegurador, lo que nos interesa es la posibilidad que permite esta tecnología de crear lo que se llama los Smart Agreements, los Smart Contracts. Y esto lo que permite, se está visualizando dos potencialidades. Una es la reducción enorme en gastos de gestión interna y sobre todo en siniestros. En siniestros se calcula que blockchain puede hacer disminuir 100 libras por póliza en los seguros de autos en Gran Bretaña. Y luego y se está hablando hasta de criptomutualidades, imagínate tú, que lo que significa es gente que no encuentra el seguro porque ha sido expulsada por razón del precio de la economía de los seguros normales y formales, se agrupan a través de una red de blockchain porque tienen intereses comunes. Hasta eso también se está hablando. O seguros, por ejemplo, ligados a cosechas, que en el que el siniestro se dispara automáticamente. Tiene unos sensores la cosecha y si la cosecha no produce o ha tenido un daño, el sensor lo sabe y automáticamente paga la prestación. Pero no nos tenemos que volver locos porque de verdad que podemos acabar en el psiquiátrico. Yo no consigo entenderlo tampoco y además he llegado a la conclusión de que no me interesa. Porque a mí qué me importa si ese es un sistema encriptado de sistema informático distribuido. Lo importante es la potencialidad que tiene eso para el sector asegurador. O sea que no te sientas mal, que ya somos dos. Bien. Básicamente es un registro de transacciones. Sí, sí. Encriptado y que no se puede copiar. Vuelvo a tener una influencia bárbara. Enorme, enorme. Es inimaginable las consecuencias que tiene para el sector financiero o para el sector... Bueno, de hecho, Airbus, por ejemplo, ya creó un blockchain para todos los proveedores de fábrica y lo tienen todo absolutamente monitorizado. O sea, es para todos los ámbitos de la actividad económica. Muy bien. Muchas gracias a todos por la participación. Tenemos que terminar ya y dejar paso al siguiente panel. O sea que muchas gracias. Hasta luego. Un poquito incómodas. Bien, pues vamos a dar término a la jornada y después de las interesantes ponencias e intervenciones que se han producido a lo largo de la mañana y antes de que la Secretaria de Estado de Economía, le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos y por venir a la clausura de la jornada, digo que antes de que sea la Secretaria de Estado quien clausure esta jornada, sí quería referirme a dos cuestiones. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes la presencia hoy, habernos acompañado en la celebración de la jornada económico y financiera. Realmente nosotros hemos convocado esta jornada, como convocábamos antes las
las jornadas financieras para debatir y para reflexionar sobre cuestiones y asuntos que interesan al sector, y nos interesa compartirlo con los profesionales de la actividad aseguradora, con los profesionales del sector asegurador y financiero, y por tanto el que ustedes hayan venido, nos hayan acompañado con una participación tan activa, pues es de agradecer. Agradecimiento a los ponentes, porque son los artífices del éxito de esta jornada. Realmente ustedes han venido porque sabían que iban a escuchar cosas interesantes, y ellos han respondido absolutamente a las expectativas que nos habíamos planteado y con las que habíamos querido organizar el encuentro. Bueno, yo creo que de la primera parte pues nos podemos llevar un mensaje absolutamente optimista de los ponentes en lo que es el entorno económico y financiero y lo que es el futuro de los mercados financieros y de cómo va a repercutir la economía en España. Nos llevamos un mensaje optimista, pero un mensaje optimista sustentado en el rigor, en el conocimiento y en el análisis crítico, no en un discurso absolutamente voluntarista. Por eso nos podemos ir con gran tranquilidad. De la segunda parte de la ponencia solo he podido escuchar a los dos ponentes. Bueno, yo creo que el profesor Rodríguez Pardo pues, ha puesto de manifiesto el cambio de modelo en el sector asegurador, el cambio de modelo sustentado fundamentalmente en un potentísimo cambio tecnológico, en lo que se viene llamando la revolución disruptiva tecnológica o digital. Y bueno, creo que todo esto es absolutamente interesante para todas las empresas que nos movemos en el ámbito del mundo asegurador. Y por parte de Laura Duque, bueno, nos ha puesto, digamos, en alerta respecto a las posibles consecuencias del riesgo de incumplimiento, no solamente por las multas millonarias que pueden, con las que se nos amenaza, sino también con el riesgo reputacional que llevaría consigo. Por parte nuestra, por parte de la Mutualidad de Lugo, no tenemos ningún desasosiego en torno a ello, porque tenemos a Laura Duque precisamente directora de cumplimiento y estamos absolutamente seguros de que no incurriremos en ninguna infracción de ese tipo. Y nada más, agradecerles nuevamente su presencia y sin más cedo la palabra a la secretaria de Estado para que clausure el acto. Muy bien, pues muy brevemente voy a intervenir para primero agradecer a Expansión y a la Mutualidad de la Abogacía, a Enrique Sanz, la invitación a clausurar este encuentro económico asegurador dentro de este ámbito, y quiero aplaudir este tipo de iniciativas porque creo que sirve para confrontar ideas, para analizar perspectivas y analizar también, que es muy importante, los retos futuros que tenemos por delante, sea el sector de que se trate y en este caso el sector asegurador. Por lo tanto, y ya que estamos en un ámbito de perspectivas, de analizar perspectivas económicas que nos dice el presidente de la Mutualidad de Abogacía que se han tratado, me van a permitir que brevemente les haga una síntesis de cuáles son esas perspectivas en este momento de la economía española. Porque está siendo, todos lo vemos, una situación, está atravesando la economía española una situación muy favorable, fundamentalmente por influencia, lo está ocurriendo también en el ámbito internacional, pero en España se debe, y ustedes dentro del ámbito del sector asegurador lo saben, se debe también a un gran esfuerzo de empresas y de españoles, y también, porque hay que decirlo, al esfuerzo reformista que se ha llevado a cabo en los últimos años. La confluencia de todos estos aspectos nos está llevando a que España transite, está ya con un camino importante realizado hacia un patrón de crecimiento sano, sostenible de toda la economía española. Sabemos que ha cerrado 2016 en un crecimiento tras la corrección por el Instituto Nacional de Estadística en un 3,3% del PIB y en el 2015 el 3,4%. Este año también vamos a cerrar, según el borrador del plan presupuestario que hemos enviado a Bruselas, por encima de ese 3%, concretamente al 3,1%. Por lo tanto, 4 años consecutivos de crecimiento y 3 de ellos por encima del 3%. Esta evolución real del PIB nos está permitiendo que hayamos recuperado el nivel de renta precrisis.
pero estarán conmigo y sobre todo dentro del sector se ven mucho los matices, que es tan importante el analizar cuánto estamos creciendo como el detenernos a ver cómo estamos creciendo. Y porque creo que el cómo estamos creciendo depende de que este crecimiento sea más de carácter estructural y se centre más hacia el futuro, se proyecte más hacia el futuro, porque efectivamente ya en el año 2016, y se está manteniendo también a lo largo de estos de estos 9 meses del 2017, lo que se está produciendo es un crecimiento mucho más equilibrado. Tiene aportación positiva en la composición de ese crecimiento, es tanto positiva por parte de la demanda interna como de la demanda externa. Esta forma de crecer también, este equilibrio entre las partes que componen el crecimiento, permiten que se vayan sobrepasando, que se vayan en unos casos erradicando ya desequilibrios que amenazaban nuestra economía, que presentaba nuestra economía y que ya han sido erradicados. Me estoy refiriendo al déficit por cuenta corriente. Hemos pasado de un déficit por cuenta corriente en el año 2007 del 9,6 y hemos cerrado ya 2016 con un superávit del 2%, y este año continuará esa tendencia. Pero no solo ha sido la erradicación de ese desequilibrio tan importante, también se está avanzando, esta forma de crecer a la que me estoy refiriendo permite que avancemos en otros desequilibrios. El primero de ellos, el que tenemos en mente todos, el que está condicionando lo que es la evolución económica en España, el desempleo. Se está avanzando. Ayer se publicaron los datos de la encuesta de población activa correspondientes a este tercer trimestre. Por supuesto, con una tasa del 16,34-38% que tenemos, aún queda muchísimo por hacer, pero tenemos que pensar que en el año 2013 teníamos una tasa de paro de casi el 27, el 26,9%. Por lo tanto, se ha reducido en 11 puntos la tasa de desempleo. Que queda muchísimo por hacer, estamos todos de acuerdo, pero lo que también estaremos de acuerdo es en que se está caminando por la senda correcta. En términos globales, podemos decir que desde el momento más crítico en la creación de empleo, cuando había menos gente trabajando, se han creado 2 millones de empleos desde el año 2014, el primer trimestre, y desde el primer trimestre del 2013 se ha disminuido el paro en más de 2,5 millones de personas. Por lo tanto, repito, la senda es la correcta. Queda mucho camino por recorrer, pero los datos confirman sin duda esta mejoría. También tenemos que mejorar en otro desequilibrio, el del déficit público, pero hemos pasado de un déficit del 9% en 2011 a un déficit, hemos sobrecumplido el año pasado, y este año, según también ese documento que hemos enviado a Bruselas, sin cambio en políticas por no haber registrado los presupuestos, pero sí que se señala que cumpliremos el déficit de este año, el déficit del 3,1 con el que nos hemos comprometido con Bruselas. Y también el endeudamiento, que lleva a que las tomas de decisiones en todos los sectores, tomas de decisiones de compra, de inversión, también se tengan que perfilar más. Pero es que en el endeudamiento privado se ha reducido en 50 puntos de PIB, que son 500.000 millones de euros, lo que se ha reducido desde el año 2010, el momento en que estuvo más endeudada el ámbito privado, y en el ámbito público se está estabilizando el ratio deuda-PIB. En definitiva, no les quiero abrumar con números, pero obviamente podemos resumir que todo lo que se ha trabajado por parte de todos los participantes en este proceso, empresas, familias, gobiernos, situación económica, políticas reformistas, todo ello lo que ha permitido en definitiva es que se haya recuperado la confianza en la economía española, que se había perdido, y es de enorme importancia que esté de nuevo presente. Confianza que no nos debe hacer caer tampoco en la autocomplacencia, porque existen múltiples retos, riesgos de carácter político, de carácter económico, tanto a nivel interno, a nivel internacional, que es preciso tener en cuenta. Si bien esta introducción, y que ya me parece que me he extendido un poquito más, pero ya voy a ir, quiero referirme ahora al sector asegurador, porque no es ajeno a todo lo que está ocurriendo en la economía española. De hecho, es una parte esencial de la economía española. El sector asegurador, en sus dos facetas de gestor de riesgos de empresas y de familias, en la faceta también
digamos, de servir de equilibrio entre toda la actividad financiera, de elemento estabilizador de toda la actividad económica, es enormemente importante. Ha dado lecciones a otros sectores de la economía en cuanto a la buena gestión de activos y pasivos. También por el cumplimiento riguroso y sujetos a esa estricta supervisión. Tenemos aquí al director general de Seguros y Fondos de Pensiones. Pero eso ha permitido que el sector presente unos ratios muy satisfactorios de solvencia a lo largo del tiempo. También la capacidad de adaptación que ha presentado el sector asegurador a diferentes situaciones a las que se ha visto sometido. Me refiero a adaptación, por ejemplo, al ámbito regulatorio, con el régimen regulatorio de Solvencia II, por ejemplo, que ha supuesto una modificación en el sistema de gobierno, en sus obligaciones informativas y de transparencia, y también adaptación a lo que señalaba antes para la economía española, a la adaptación a la rapidez evolutiva del entorno financiero. Creo que el sector asegurador está haciendo importantes esfuerzos en este terreno, que le obliga a mejorar continuamente su gestión, que le obliga a compensar la menor contribución del resultado financiero que se está obteniendo por el entorno financiero que estamos viviendo con el reforzamiento del resultado técnico. A pesar de la buena salud que tiene el sector, y al igual que acabo de señalar para el conjunto de la economía española, tampoco puede caer en la autocomplacencia, porque tiene retos importantes de cara al futuro. Y voy a señalar muy brevemente 4 de ellos. El primer reto que se le plantea al sector de seguros es seguir gestionando adecuadamente el prolongado escenario de bajos tipos de interés y al mismo tiempo saber gestionar también de la forma que lo sabe hacer y damos fe por todo lo que nos ha demostrado a lo largo del tiempo, saber gestionar la futura modificación de política. Vamos a ir gradualmente normalizando la política monetaria y el sector de seguros tiene también ese reto de saber gestionarlo bien, esa normalización de política monetaria. También tiene que afrontar la reforma normativa de la infraestructura comercial y esta reforma se deriva básicamente de 2 normativas. Por un lado, el Reglamento Europeo sobre Productos de Inversión Minorista empaquetados y productos de inversión relacionados con seguros, los llamados PRIPS, que entran en vigor en enero de 2018, y también de la futura Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros, que está en este momento tramitándose. Ambas normas van a servir para mejorar la transparencia, la calidad, la comparabilidad de la información que se proporciona al asegurado. También toda la información en la venta de seguros y de otros productos, instrumentos financieros. Porque estarán de acuerdo conmigo en que es necesario que las ventas se lleven a cabo de forma transparente, de forma clara, proporcionando a los clientes toda la información adecuada también a su perfil inversor para que pueda llevar a cabo una decisión de compra informada. Y para ello, la información que deben transmitir los comercializadores, los distribuidores, debe ser veraz, sencilla, precisa y clara. Un tercer reto, y voy terminando, que se le plantea al sector asegurador es el desarrollo de los instrumentos de previsión social complementaria. Porque más allá de las consideraciones de tipo social, de carácter fiscal, debe hacerse un esfuerzo por mejorar el atractivo de estos instrumentos de ahorro, de estos productos de ahorro para la jubilación. Y en este ámbito se debe seguir trabajando como lo están haciendo para conseguir una mayor competencia y una mayor eficiencia. Aquí también señalar que se está trabajando, como todos ustedes saben, en la modificación del reglamento de planes y fondos de pensiones para hacerlo más atractivo, disminuyendo las comisiones máximas de gestión y también de custodia, y también facilitando la liquidez de los planes de pensiones. Por último, me gustaría también otro reto que se le presenta y que no es menor al sector asegurador, como a otros sectores de la economía, es la adaptación a la innovación tecnológica y a la transformación digital.
está transformando la sociedad totalmente y a una gran velocidad, y el sector no puede ser ajeno a esta tendencia y, al contrario, debe aprovechar la ocasión para adaptarse a este nuevo ecosistema. No solo debe adaptarse a la revolución digital como las demás industrias, sino también a los nuevos enfoques de colaboración, nuevos modelos de negocio y nuevos procesos operativos. Por lo tanto, esta adaptación afectará a la estrategia operativa y comercial de las entidades aseguradoras, que deberán atender, porque la realidad económica cambia, pero los clientes también. Y cada vez se van a enfrentar a unos clientes más exigentes y más vinculados con las nuevas tecnologías. Y es necesario adaptarse a esta nueva realidad para poder satisfacer esas necesidades. Finalizo ya con esta breve intervención, solo señalar de nuevo mi agradecimiento a los organizadores de este acto por invitarme a estar aquí y, por supuesto, a todos ustedes por su presencia. Estoy convencida de que el sector asegurador va a dar una correcta respuesta a todos los retos que se le plantean y lo hará como lo viene haciendo en todos los que se le han planteado hasta este momento. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nos marchamos.